El precio de una mentira. La fina llovizna de mayo transformaba Madrid en un cuadro impresionista, donde las luces de los edificios se disolvían en pinceladas doradas sobre el asfalto mojado. En el piso 20 del Hospital San Rafael, Lucía Navarro se ajustó por tercera vez en 5 minutos su bata blanca de laboratorio. Observaba a través del ventanal panorámico el tráfico que serpenteaba por la avenida, como venas palpitantes de la ciudad. 5 años. 5 años desde que no ponía un pie en estos barrios de lujo, desde que no respiraba este aire enrarecido de los privilegiados. Ahora, a los 30 años, ya no era la joven empleada de limpieza, con un uniforme gastado y sueños tímidos. Era la doctora Lucía Navarro, pediatra especializada en neonatología, con una residencia completa en el hospital y un currículum que imponía respeto hasta a los colegas más experimentados. Pero su corazón seguía latiendo rápido. «Mamá, ¿estás nerviosa?». La voz cristalina de Laura la trajo al presente. La niña de 4 años, rubia como ella, sujetaba el dobladillo de su bata con sus pequeños dedos, sus ojos azules observándola con esa percepción inquietante que solo los niños tienen. «Un poquito, mi amor». Lucía se agachó a la altura de su hija, alisando sus rizos dorados. «Mamá va a recibir un premio hoy. Es importante». «¿Vas a ser famosa?», preguntó Carlos, apareciendo junto a su hermana. El niño tenía el pelo castaño revuelto y unos ojos oscuros que a veces hacían que a Lucía le diera un doloroso vuelco el corazón. El parecido era innegable. «No famosa, mi amor, solo reconocida por mi trabajo». Lucas, siempre el más observador de los 4, frunció el ceño mientras se ajustaba la pequeña corbata de su traje de niño. «Es por el proyecto Madres, ¿verdad, mamá? Ese del que no paras de hablar por teléfono». Lucía sonrió, conmovida por la atención que sus hijos prestaban a su trabajo. El proyecto Madres del Futuro había nacido de su propia experiencia. Un programa de asistencia médica y psicológica para madres solteras en situación de vulnerabilidad, que ofrecía desde atención prenatal gratuita hasta guarderías durante los turnos de trabajo. En 2 años, ya había ayudado a más de 500 familias. «Exactamente. Y ustedes son mi mayor inspiración para todo esto». Olivia, la más sensible y callada de los cuatrillizos, se acercó lentamente y besó la mejilla de su madre. «Nosotros te aplaudiremos desde abajo, mamá». La tía Carmen dijo que lo va a grabar todo con su móvil. Carmen, la vecina de 62 años que se había convertido en abuela de corazón, los saludó con la mano desde el sillón de la sala de espera VIP. Era la única persona en la que Lucía confiaba plenamente para cuidar de los niños. «Lista, cariño». Carmen se levantó, ajustándose el bolso. «Pronto van a empezar a llamar a los premiados». Lucía respiró hondo. El evento benéfico anual del Hospital San Rafael reunía a la élite médica y empresarial de la ciudad. Patrocinadores, directores, médicos de renombre y también algunas caras que prefería no encontrarse. Pero no podía huir para siempre. No cuando había construido una carrera sólida con el sudor de su frente. Bajaron al auditorio principal. El ambiente era una sinfonía de discreta elegancia. Una lámpara de araña de cristal, paredes revestidas de madera noble, flores blancas en imponentes arreglos. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el suave sonido de un piano. Lucía reconoció a algunos colegas, saludó a autoridades del ámbito médico, pero mantuvo una sonrisa profesional y pulida, protegiéndose detrás de la máscara que había aprendido a usar. Los niños se acomodaron en la segunda fila, junto a Carmen. A Lucía la llevaron a la zona de premiados, cerca del escenario. Su corazón latía de forma errática,
no solo por la ceremonia, sino por la extraña sensación de estar siendo observada. Y lo estaba. 3 filas más atrás, Roberto Fuentes se había quedado sin respiración. A sus 30 años, seguía siendo el mismo hombre imponente que dominaba las portadas de las revistas. Pero sus ojos llevaban una melancolía que no existía hacía 5 años. Su impecable traje de diseño no podía ocultar el peso que llevaba sobre sus hombros. Desde que había asumido la dirección de la empresa familiar tras la muerte de su padre, se había vuelto aún más solitario y reservado. Pero nada de eso importaba ahora. Era ella, Lucía Navarro, la mujer que nunca había podido olvidar, la que visitaba sus sueños cada noche, la medida para todas las demás. Y por eso todas le parecían vacías. Ella era diferente, no solo por los años que habían pasado, sino por una nueva energía. Había una confianza en su postura, una autoridad silenciosa en la forma en que saludaba a la gente. Su pelo rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que había madurado, pero seguía siendo tan hermoso como en su memoria. Y entonces sucedió. El director del hospital subió al escenario para comenzar con las entregas de premios. Roberto, como uno de los mayores patrocinadores, debería haber estado prestando atención. Pero sus ojos estaban fijos en ella hasta que escuchó. Y ahora invitamos a recibir el premio a la innovación en medicina social a la doctora Lucía Navarro, por la creación e implementación del proyecto Madres del Futuro. El mundo se detuvo. Lucía se levantó con gracia, se ajustó la bata y caminó hacia el escenario. Cada paso era una lección de dignidad. Cada movimiento, una declaración silenciosa de que había ganado. Roberto sintió una mezcla de orgullo y desesperación que le atravesó el pecho como una daga. Cuando llegó al micrófono, su voz fue clara y firme. Recibo este premio no solo como médica, sino como mujer y madre. El proyecto Madres del Futuro nació de la comprensión de que la maternidad en situación de vulnerabilidad no debe ser una condena a la pobreza o el abandono, sino una oportunidad para construir un futuro mejor. Cada madre atendida por nuestro programa representa a una familia entera que tendrá acceso a la dignidad, la salud y la esperanza. Roberto tragó saliva. La mujer en el escenario era la misma que había amado, pero también alguien completamente nuevo, una guerrera que había convertido el dolor en un propósito. Dedico este premio a mis mayores inspiraciones, continuó Lucía, buscando con la mirada la segunda fila. A mis 4 hijos, que me enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo. ¿4 hijos? Roberto siguió su mirada y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 2 niños y 2 niñas, todos de aproximadamente la misma edad, todos con rasgos que él conocía íntimamente. El pelo castaño revuelto de uno de los niños, los intensos ojos oscuros, la sonrisa tímida de la más pequeña, los rizos dorados de las niñas. No era posible. Lo era. Cuando Lucía bajó del escenario, sosteniendo el trofeo, los niños corrieron hacia ella. El niño más hablador, Carlos, pudo oír, le gritó: «¡Mamá, fuiste increíble!», mientras la niña rubia, Laura, le mostraba el móvil de Carmen. «Estamos muy orgullosos de ti, mamá», susurró el otro niño, más reservado. Y la más pequeña, Olivia, simplemente se aferró a la pierna de Lucía, escondiendo su cara en la bata. Roberto estaba de pie, sin darse cuenta. La gente a su alrededor se felicitaba, hablaba, reía, pero él se quedó inmóvil, observando la escena a la distancia.
El pecho le ardía como si hubiera tragado fuego. 5 años. La cuenta era cruel y precisa. Lucía debió sentir el peso de su mirada, porque se giró en su dirección. Por un momento que pareció una eternidad, se miraron el uno al otro a través del auditorio. Roberto vio que su rostro se endurecía, que sus hombros se tensaban. Le dijo algo a los niños, tomó de la mano a la niña más pequeña y comenzó a caminar hacia la salida. No podía dejarla ir de nuevo. Roberto se movió entre la gente, pidiendo disculpas, intentando alcanzarla. Pero cuando llegó al vestíbulo principal, ella ya estaba en el ascensor, rodeada por los 4 niños y la anciana. Sus miradas se encontraron una última vez antes de que las puertas se cerraran. Lo que vio en sus ojos no fue ira, fue miedo y quizás tristeza. Roberto se quedó allí, en medio del lujoso vestíbulo, mientras la gente pasaba a su lado, charlando sobre el evento. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba respuestas. Fuera del hospital, se apoyó contra la pared fría y sacó su teléfono. Marcó el número de su abogado. «Marcos, necesito que encuentres todo sobre una médica. La doctora Lucía Navarro. Dirección, lugar de trabajo, su historial académico, todo. Es urgente. Lo necesito para mañana por la mañana». Colgó y se quedó allí, bajo la fina llovizna, viendo las luces de la ciudad. 5 años de arrepentimiento. 5 años de búsquedas infructuosas. 5 años creyendo que había desaparecido para siempre. Y ahora estaba allí. Una médica. Una madre. Independiente. Y quizás, solo quizás, esos niños eran suyos. ¿Qué creen que pasará en esta dramática reunión? ¿Qué hará Roberto a continuación? Parte 2. Un secreto a plena luz del día. Mientras tanto, en el apartamento sencillo pero acogedor del barrio de Gracia en Barcelona, Lucía intentó mantener su rutina normal. Ayudó a los niños a bañarse, les cepilló los dientes a cada uno. Leyó el cuento de siempre antes de dormir. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba las toallas. «Mamá», dijo Lucas, apareciendo en la puerta de la habitación en pijama. ¿Quién era ese señor que nos miraba en el hospital? Lucía se detuvo, con la toalla a medio camino del cajón. «¿Qué señor, cariño? El del traje oscuro. Te miraba de una forma rara, y luego nos miró a nosotros». El niño frunció el ceño. Parecía triste. «Debió ser solo una coincidencia, mi amor. Había mucha gente en el evento». Lucas la observó con esa mirada penetrante que había heredado, junto con sus ojos oscuros. «Mamá». Su voz salió más baja, casi un susurro. «¿Nosotros tenemos un papá?» La pregunta le dio un puñetazo en el estómago a Lucía. Se giró lentamente hacia su hijo, intentando mantener una expresión serena. «¿Por qué preguntas eso ahora, Lucas?» «Porque en la escuela todos hablan de su papá, y nosotros nunca lo hacemos. Tú solo dices que somos tu familia y que eso es suficiente. Pero a veces me pregunto, ¿existe? ¿Dónde está?» Lucía se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos. Sí tienen un padre, pero es complicado, mi amor. A veces los adultos cometen errores, se lastiman y se alejan. ¿Él sabe que existimos?» La simple pregunta tenía un peso que casi la derriba. Lucía cerró los ojos por un momento. «No, Lucas, no lo sabe». «¿Por qué?» «Porque cuando ustedes eran bebés en mi vientre, pasaron cosas que nos separaron, y yo pensé que era mejor criarlos sola». Lucas procesó la información, con la seriedad de un niño que había madurado demasiado pronto. «Pero ahora que somos grandes, ¿no podría saberlo?» Lucía abrió la boca para responder, pero no pudo. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su padre la había echado de la casa, llamándola ladrona?
¿Cómo decirle que había construido toda una vida sin él, precisamente para proteger a sus hijos de ese rechazo? Es demasiado complicado para que lo entiendas ahora, mi amor. Pero te prometo que cuando seas un poco más grande, te lo explicaré todo. Lucas asintió, pero ella pudo ver que la respuesta no lo había satisfecho del todo. ¿Puedo dormir contigo esta noche, mamá? Claro que sí. Más tarde, con Lucas durmiendo a su lado y el trofeo brillando en la mesita de noche, Lucía se quedó mirando el techo en la oscuridad. El reencuentro había sido inevitable. Ella siempre lo había sabido. La ciudad era grande, pero los círculos sociales y profesionales, especialmente en la medicina, terminaban por cruzarse. No había imaginado que sería tan difícil. Ver a Roberto allí, impecable como siempre, había despertado un torrente de emociones que luchaba por mantener enterradas. Ya no era la misma joven de 25 años que se había enamorado perdidamente de su jefe. Era una mujer que había llorado sola durante el parto, que había pasado noches en vela con 4 bebés llorando mientras estudiaba para los exámenes de la universidad, que había construido una carrera brillante llevando a sus hijos a cuestas. Pero una parte de ella, una parte pequeña y testaruda que odiaba, aún recordaba el sabor de sus besos, la sensación de seguridad en sus brazos, las promesas susurradas en la oscuridad. No, pensó con firmeza. No voy a volver a ser esa persona. Lucía se giró de lado, subiéndose la manta. Mañana sería un nuevo día. Tenía citas, cirugías que atender, reuniones sobre la expansión del proyecto. No había tiempo para fantasmas del pasado. Pero mientras se dormía, no pudo evitar que la imagen de los ojos oscuros de Roberto, tan parecidos a los de Lucas y Carlos, invadiera sus sueños. Y a unas pocas manzanas de distancia, en un lujoso ático con vistas a la ciudad, Roberto permaneció despierto en el balcón, con un vaso de whisky intacto en las manos, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Mañana, pensó, mañana descubrirá la verdad, aunque le cueste todo lo que había construido en esos 5 años para olvidar a Lucía Navarro, aunque le destroce lo que queda de su corazón. ¿Será este un simple encuentro casual o el inicio de un camino hacia el perdón? ¿Qué hará Roberto para averiguar la verdad? Parte 3. La verdad y la mentira. El Hospital San Rafael amaneció con el ajetreo matutino de siempre. Lucía se ajustó el estetoscopio mientras revisaba los historiales de sus pequeños pacientes, pero su concentración estaba fragmentada. Habían pasado 3 semanas desde el evento, y la sensación de ser observada no la había abandonado. Flores llegaban a diario a la recepción, siempre acompañadas de la misma tarjeta. Con respeto y admiración, RF. Ella las donaba a otros departamentos del hospital, sin siquiera leer las notas que las acompañaban. Doctora Lucía. La voz de la secretaria sonó dubitativa en la puerta del consultorio. Hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que es personal. Lucía levantó la vista de sus papeles, un escalofrío frío recorriendo su columna vertebral. ¿Quién es? Roberto Fuentes. Lleva 20 minutos en la recepción. No. Lucía cerró los ojos, respirando hondo. Había imaginado que este momento llegaría, pero no estaba preparada. No allí, en su territorio, en el lugar donde había construido su reputación y credibilidad. Doctora Lucía. La secretaria volvió a hablar, más bajo. Viene acompañado de un niño. Parece que lo ha traído para una consulta. La sangre de Lucía se heló. Se levantó rápidamente y se dirigió a la ventana que daba a la zona de recepción. Allí estaba él, elegante incluso con ropa informal, hablando tranquilamente con un niño de unos 8 años,
que se sujetaba el estómago con expresión de dolor. No era una trampa. El niño estaba realmente enfermo. «Puede hacerlos pasar», suspiró, resignada. Minutos más tarde, Roberto entró en el consultorio de la mano del niño. Sus ojos se encontraron con los de ella de inmediato, y fue como si 5 años desaparecieran en un parpadeo. Él estaba más delgado. Algunas líneas de expresión marcaban su rostro, pero el magnetismo era el mismo. «Gracias por recibirme», dijo. Su voz era más ronca de lo que recordaba. «Él es Guillermo, el hijo de una de mis empleadas. Lleva 2 días con dolor abdominal». Lucía se acercó al niño, arrodillándose para quedar a su altura. «Hola, Guillermo. Soy la doctora Navarro. ¿Puedes decirme dónde te duele?» El niño señaló el lado derecho de su abdomen, y ella reconoció de inmediato los signos clásicos de apendicitis. Mientras examinaba al niño, sintió la mirada de Roberto quemándole la espalda. «Necesita llevar a Guillermo a urgencias de inmediato», dijo, girándose hacia Roberto. «Es una apendicitis aguda. Va a necesitar cirugía». La genuina preocupación en el rostro de Roberto la sorprendió. Se arrodilló junto al niño. «Vas a estar bien, campeón. La doctora va a cuidar de ti, ¿de acuerdo?» Mientras ella organizaba el traslado y llamaba al equipo de cirujanos, Lucía observó cómo Roberto tranquilizaba al niño. Había allí una amabilidad que recordaba vagamente, enterrada bajo capas de resentimiento. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó él, cuando a Guillermo se lo llevaron las enfermeras. «Por favor», Lucía dudó. Una parte de ella quería echarlo, proteger la paz que había ganado. Pero otra parte, una parte que la molestaba profundamente, quería escuchar lo que tenía que decir. 5 minutos. Se sentaron en los sofás del consultorio, a una distancia prudencial entre ellos. Roberto movía las manos, visiblemente nervioso. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», comenzó. «Sé que te lastimé de una manera que puede ser imperdonable, pero necesito que sepas que nunca dejé de buscarte». «¿Por qué lo harías?». La voz de Lucía salió más fría de lo que pretendía. «¿Porque te diste cuenta de tu error? ¿Porque descubriste la verdad sobre Irene 2 años después de que te fuiste? ¿Y porque nunca pude olvidarte?». Lucía sintió que se le oprimía el pecho, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Descubriste la verdad?». Una de las cámaras de seguridad que no sabía que existían la captó a Irene poniendo las joyas en tu armario. Su voz tembló ligeramente. «Lucía, yo la despedí en el acto. Casi la denuncio. Pero tú ya habías desaparecido y yo no sabía cómo encontrarte». El silencio se alargó entre ellos, pesado por 5 años de dolor y palabras no dichas. «Tus hijos», dijo él finalmente. «Ellos son míos». «¡Alto!», lo interrumpió Lucía, levantándose de golpe. «Tus 5 minutos terminaron. Lucía, por favor». «No». Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillando con una furia contenida. «¿Crees que puedes aparecer aquí después de 5 años, con flores y disculpas, y que yo simplemente lo olvide? Me llamaste ladrona, me humillaste, me echaste como si fuera basura». Roberto se levantó también, su rostro contraído por el dolor. «Lo sé, y sé que no merezco el perdón. Pero si son mis hijos, Carlos, Lucas». La voz de Lucía subió un poco. «Todavía dudas de mí». «No es eso, es solo... Necesito estar seguro. Necesito saber si puedo ser su padre. Tuviste tu oportunidad de ser padre. La perdiste cuando decidiste no confiar en mí». Lucía se dirigió a la puerta, pero su voz la detuvo. «Te amo». Las palabras flotaron en el aire como una confesión arrancada de su pecho. Lucía se giró lentamente. «Amabas», corrigió, con la voz quebrada. «Amabas a una ingenua empleada de limpieza que creía en cuentos de hadas. Esa persona ya no existe. También amo a la mujer en la que te has convertido. La médica,
la madre, la guerrera, todo lo que eres. Vete, susurró. Por favor. Roberto vaciló un momento, luego asintió lentamente. No me voy a rendir, Lucía, ni contigo, ni con ellos. Cuando se fue, Lucía se apoyó en la puerta cerrada, las piernas temblándole. Una parte de ella había querido escuchar esas palabras durante años de noches solitarias, pero otra parte, la que había aprendido a protegerse, sabía que el amor por sí solo no era suficiente para curar ciertas heridas. 2 semanas después, llegó la tormenta. Lucía estaba preparando el desayuno cuando su teléfono explotó con notificaciones, mensajes, llamadas, comentarios en redes sociales que ni siquiera sabía que existían. Carmen entró corriendo, con el rostro pálido, sosteniendo una revista. Cariño, tienes que ver esto. La portada de una revista de chismes mostraba una foto antigua de Lucía, con uniforme de limpieza, entrando a la mansión de Roberto, junto a una foto reciente de ella en el evento del hospital. El título gritaba: de empleada de limpieza a médica y oportunista, el escándalo de la ex de Roberto Fuentes. El texto afirmaba que Lucía había tenido una relación clandestina con Roberto 5 años atrás, que se había embarazado a propósito, pero que fue sorprendida robando joyas valiosas antes de poder completar su plan. También decía que los cuatrillizos que acompañaron a Lucía al evento nacieron exactamente 9 meses después de que ella fuera despedida. Mamá. La voz de Carlos sonó asustada. El niño había aparecido en la cocina, seguido de sus hermanos. ¿Por qué la tía Carmen está llorando? Lucía dobló rápidamente la revista, pero ya era tarde. El teléfono seguía sonando sin parar. Es solo trabajo, cariño. A desayunar. Ya vamos tarde. Pero a media mañana, la directora de la escuela llamó. Algunos padres habían visto el artículo y estaban preocupados. Sería mejor que los niños se quedaran en casa hasta que la situación se calmara. Por la tarde, la directora de la clínica privada donde Lucía trabajaba a tiempo parcial la llamó para una conversación incómoda. Su contrato sería suspendido temporalmente hasta que se aclarara el malentendido. Cuando llegó a casa, encontró a periodistas en la puerta del edificio. Tuvo que entrar por el garaje como una fugitiva. Lucas, siempre observador, la miró fijamente durante la cena. «Mamá, ¿estás triste por esos hombres con cámaras de abajo? Es el trabajo, mi amor. Ya pasará». «Dijeron tu nombre varias veces», dijo Olivia, jugando con su comida. Y dijeron una palabra fea. El corazón de Lucía se rompió. Había construido toda una vida para proteger a sus hijos, y ahora estaban expuestos a esto. Esa noche, después de acostarlos, Lucía se encerró en el baño y lloró como no lo había hecho en años. 5 años de arduo trabajo, de construir una reputación, de luchar por ser respetada. Todo destruido por una mentira. 3 días después, cuando pensaba que lo peor había pasado, llegó el giro inesperado. Carmen llamó a la puerta, sin aliento, sosteniendo su teléfono móvil. «Lucía, tienes que ver esto». La pantalla mostraba el portal de noticias más visitado del país. El titular hizo que el mundo de Lucía diera vueltas. Video. Empleada confiesa haber planeado robo falso. Lucía Navarro es inocente. El video había sido grabado en las cámaras de seguridad de la mansión de Roberto 3 días antes. Mostraba a Roberto confrontando a Irene en el despacho, y ella, visiblemente agitada, confesando todo. «Sí, yo puse las joyas en su armario. Esa vagabunda estaba tratando de robarte. Yo merecía estar a tu lado, no ella. Di mi vida por esta casa». La confesión completa estaba allí. La revelación de que había plantado las pruebas, mentido sobre haber visto a Lucía robando y manipulado la situación por unos celos enfermizos. En pocas horas,
El video se había vuelto viral. Los hashtags #justicia para Lucia y Irene Expuesta dominaban las redes sociales. Los periodistas que antes la habían atacado ahora llamaban, pidiendo entrevistas para que contara su versión de la historia. Pero la persona que llamó a su puerta al final del día no era un reportero. Lucía. Roberto estaba parado en el pasillo, con el rostro marcado por el cansancio. ¿Podemos hablar? Ella lo dejó pasar, pero mantuvo la distancia. Él miró alrededor del apartamento, sencillo, pero acogedor. Los dibujos de los niños en el frigorífico, los juguetes organizados en la esquina del salón. Yo no lo sabía, dijo, sin rodeos, refiriéndose a su segunda confesión. No sabía lo que dijo a la prensa. ¿No lo sabías o no querías saberlo? Cuando me enteré de que había filtrado la historia, la confronté de inmediato. No tenía ni idea de que seguiría atacándote. Lucía se sentó en el sofá, demasiado cansada para seguir de pie. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero arreglar esto. Quiero ayudarte a limpiar tu nombre públicamente. ¿Quieres sentirte menos culpable? Él se detuvo, como si le hubieran dado una bofetada. Quizás, pero también quiero conocer a mis hijos. ¿Cómo estás seguro de que son tuyos? Porque los vi. Porque en sus ojos reconozco los míos. Porque tú nunca mentirías sobre algo así. Lucía lo observó durante un largo momento. Había sinceridad allí, pero también desesperación. Ellos no saben quién eres, dijo finalmente. Y no sé si estoy lista para esa conversación. Puedo esperar. Puedo ganarme su confianza lentamente. Y la tuya también. Si me das una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para ser el padre que debí ser desde el principio. Para ser el hombre que merecías hace 5 años. Antes de que Lucía pudiera responder, Laura apareció en el salón, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, ¿quién es él?» Roberto se quedó paralizado. Era la primera vez que veía a una de sus hijas de cerca. Laura tenía los rizos dorados de Lucía, pero algo en su expresión, en la forma en que inclinaba la cabeza, era pura herencia paterna. «Es un amigo de mamá, cariño». «Vuelve a la cama». «Hola», dijo Roberto, suavemente, arrodillándose a la altura de la niña. «Soy Roberto». Laura lo observó con la curiosidad natural de los niños. «Eres guapo», declaró con la sinceridad brutal de una niña de 4 años. «Te pareces a Carlos». El corazón de Roberto casi explota en su pecho. «Sí me parezco», logró decir, con la voz ahogada. «Sí te pareces. Tienes los mismos ojos». Ella se giró hacia Lucía. «Mamá, ¿puedo enseñarle mi dibujo?» Lucía vaciló, pero asintió. Laura corrió a su habitación y volvió con una hoja de papel llena de garabatos de colores. «Es nuestra familia», le explicó a Roberto, señalando 5 figuras de palo. «Esta soy yo, esta es Olivia, este es Carlos, este es Lucas y esta es mamá. Estamos completos así». Roberto tragó el nudo de su garganta mientras miraba el dibujo. 5 personas, una familia que se había formado sin él. «Es muy bonito», logró decir. «Dibujas muy bien». Laura sonrió con orgullo y corrió de vuelta a su habitación. Roberto se quedó arrodillado en el suelo, las manos temblándole ligeramente. «Es perfecta», susurró. «Todos ellos son perfectos». «Lo son», asintió Lucía, su voz más suave de lo que pretendía. «Y merecen estabilidad, no más escándalos, no más dolor». «Lo sé». Se levantó lentamente, «pero también merecen conocer a su padre». Lucía cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la complejidad de los sentimientos que la invadían. Ver a Roberto con Laura había despertado algo que había luchado por mantener enterrado. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Todo el tiempo que necesites», dijo Roberto, dirigiéndose a la puerta, pero deteniéndose antes de irse. «Lucía, gracias, por haberlos criado sola, por haber sido padre y madre al mismo tiempo,
por convertirte en esta mujer increíble. Después de que se fue, Lucía se sentó en el sofá, donde momentos antes Laura le había mostrado el dibujo. Una familia completa, había dicho la niña. Pero, ¿estaba realmente completa o siempre había faltado una pieza? Y por primera vez en 5 años, Lucía se permitió imaginar cómo sería si esa pieza finalmente encontrara su lugar. Incluso sabiendo que algunos rompecabezas, una vez rotos, nunca vuelven a encajar exactamente de la misma manera. ¿Crees que Lucía podrá perdonar a Roberto? ¿Qué hará Roberto para ganarse de vuelta la confianza de sus hijos? Parte 4. El camino hacia el perdón. 3 meses después de la confesión de Irene, la vida de Lucía había vuelto a un ritmo más normal. La clínica privada la había recontratado con disculpas formales. El hospital le había ofrecido un ascenso y los niños habían vuelto a la escuela sin ser acosados por curiosos. Pero el cambio más significativo fueron las visitas de Roberto. Comenzaron tímidamente, supervisadas. Una tarde en el parque los sábados, siempre con Lucía presente. Roberto llegaba con libros, juegos y pequeños regalos que no eran demasiado ostentosos, pero que llevaban un afecto genuino. Carlos fue el primero en ceder. El niño había heredado la fascinación de su padre por los coches, y cuando Roberto apareció con un modelo detallado de un Mustang clásico para que lo armaran juntos, los ojos del niño se iluminaron de una forma que Lucía no había visto en mucho tiempo. ¿Es igual al que tienes en tu garaje?, preguntó Carlos, encajando una diminuta pieza. Muy parecido. Quizás un día puedas verlo de cerca. ¿De verdad? El entusiasmo era imposible de contener. Lucía observaba desde el banco del parque, con el corazón encogido. Ver a Roberto con su hijo era como ver a 2 versiones de la misma persona en diferentes edades. La paciencia, la forma en que le explicaba cada paso, la manera en que Carlos se acurrucaba a su lado con naturalidad. Lucas fue más difícil. El niño observador había notado los cambios en la rutina, las conversaciones susurradas entre su madre y Carmen, la tensión que todavía existía cuando Roberto venía de visita. «Mamá», dijo una mañana mientras preparaba su mochila para el colegio. «¿Roberto es nuestro papá?» Lucía casi se le cae la taza de café. Había ensayado esta conversación 1000 veces, pero cuando llegó el momento, las palabras se le escaparon. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque nos mira de la misma forma que tú, y porque cuando sonríe, se parece mucho a Carlos». Lucas la miró con esa seriedad desconcertante. «¿Y tú te ves diferente cuando él está aquí?» «¿Diferente cómo?» «Triste y feliz al mismo tiempo». La percepción de los niños nunca dejaba de sorprenderla. Lucía se arrodilló frente a su hijo. «Sí, Lucas, Roberto es tu padre. ¿Y por qué no vivía con nosotros? Porque a veces los adultos cometen errores, mi amor. Errores que duelen mucho. Y mamá necesitaba criarlos sola para protegerlos de eso». Lucas procesó la información con cuidado. «¿Pero ahora quiere ser nuestro papá de verdad?» «Está intentando aprender a serlo. ¿Y tú se lo vas a dejar?» La simple pregunta llevaba un peso inmenso. Lucía respiró hondo. «Yo también estoy aprendiendo, cariño, a perdonar, a volver a confiar. Es difícil para los adultos a veces». Lucas asintió, como si comprendiera a la perfección la complejidad de los sentimientos humanos. «¿Pero puedo llamarlo papá?» La pregunta golpeó a Lucía como una dulce y afilada daga al mismo tiempo. «Si quieres, puedes». Esa tarde, cuando Roberto vino para su visita semanal, Lucas se le acercó con su característica determinación. «Hola, papá». Roberto se detuvo a mitad de movimiento, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Hola, hijo», logró decir, con la voz entrecortada. Y cuando Lucas se dejó abrazar, Lucía tuvo que girarse para que nadie viera sus propias lágrimas. Olivia y Laura se ganaron poco a poco.
Olivia a través de los libros. Roberto descubrió que le encantaban los cuentos y empezó a traerle volúmenes ilustrados, leyéndole con diferentes voces para cada personaje. Laura, la más sensible, se ganó a través de la música. Roberto había tocado el piano en su juventud, y cuando encontró un pequeño teclado abandonado en el parque, comenzó a enseñarle melodías sencillas a la niña. «Papá», dijo Laura una tarde, mientras tocaba una canción simple. «¿Vas a vivir con nosotros?». La pregunta resonó en el parque casi vacío. Roberto miró a Lucía, que fingía estar inmersa en un libro de medicina. «Me encantaría, pero necesito que tu mamá me perdone primero». «¿Perdonarte qué?». «Cosas que pasaron antes de que ustedes nacieran. Lastimé a tu mamá, y ella necesita estar segura de que no la lastimaré de nuevo». Laura frunció el ceño, pensativa. «Pero tú no pareces malo». «A veces las personas buenas hacen cosas malas, princesa, y cuando eso sucede, necesitan esforzarse mucho para demostrar que han cambiado. ¿Y tú lo estás haciendo?». «Lo estoy intentando». Laura sonrió, como si la explicación tuviera perfecto sentido. «Entonces creo que mamá te perdonará pronto. Ella es buena perdonando». Roberto sonrió, pero cuando miró a Lucía, vio que ella había dejado de fingir que leía. Los estaba observando con una expresión posible de descifrar. Parte 5. El futuro y el amor incondicional. El cambio final llegó en una mañana de finales de octubre. Lucía se despertó con un llanto fuerte que venía de la habitación de las niñas. Laura tenía fiebre alta, vomitaba y su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Era una convulsión febril. «¡Carmen!», gritó, cargando a su hija. «¡Llama a un taxi!». Pero antes de que Carmen pudiera moverse, el teléfono sonó. Era Roberto. «Lucía, lo siento por llamar tan temprano, pero pasaba por el edificio de regreso de una reunión y vi que las luces estaban encendidas. ¿Está todo bien?». «Laura está enferma. Necesito llevarla al hospital ahora. Voy para allá». En 2 minutos, él estaba en la puerta. Vio a una Lucía desesperada sosteniendo a una Laura inconsciente, y no dudó. «Mi coche está abajo. Vámonos». El camino al hospital fue un borrón de sirenas, oraciones susurradas y una ambulancia que los encontró a mitad de camino. Lucía sostuvo a su hija en el asiento trasero, revisando sus signos vitales, mientras Roberto conducía con precisión quirúrgica por las calles vacías. «Va a estar bien», repetía, más para sí mismo que para ella. «Va a estar bien». En el hospital, mientras Laura era atendida por el equipo médico, Roberto se quedó en el pasillo. No intentó consolar a Lucía con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida, en caso de que ella lo necesitara. A las 5 de la mañana, cuando los médicos confirmaron que Laura estaba estable, solo un virus fuerte, nada grave, Lucía finalmente se derrumbó. 5 horas de tensión, miedo y adrenalina salieron en sollozos desesperados, y Roberto la abrazó. No pidió permiso, no dudó. Simplemente la rodeó con sus brazos y la dejó llorar en su pecho, como lo había hecho tantas veces hacía 5 años. «Casi la pierdo», sollozó Lucía. «Si hubiera sido algo más grave, pero no lo fue. Ella está bien, es fuerte, igual que su madre». «Tengo tanto miedo, Roberto, de no ser suficiente, de fallarles». «Eres la mejor madre que he visto en mi vida», dijo, apartándole suavemente el pelo del rostro. «Y ya no estás sola». Cuando Laura se despertó unas horas después, encontró a sus padres sentados juntos junto a la cama. No abrazados, pero cerca, unidos por su preocupación y amor por ella. «Papá», susurró la voz débil. «¿Te quedaste aquí toda la noche?» «Sí, y me quedaré todo el tiempo que me necesites». «¿Y siempre que me enferme?» «Siempre».
Y los otros días también. Roberto miró a Lucía, que por primera vez en meses no desvió la mirada de inmediato. «Si tu mamá me deja», dijo. «Si ella cree que merezco una oportunidad». Laura se giró hacia su madre con esa seriedad que a veces era sorprendente. «Mamá, ¿crees que se lo merece?» Lucía se quedó en silencio por un largo momento, observando el rostro cansado de Roberto, la forma en que sostenía la pequeña mano de Laura, con una delicadeza infinita. «Creo que todos merecen una segunda oportunidad», dijo finalmente. «Si demuestran que han cambiado». ¿Y él lo ha demostrado? Lo está demostrando. Roberto cerró los ojos como si estuviera rezando una oración silenciosa. «Entonces creo que mamá te perdonará pronto. Ella es buena perdonando. Entonces supongo que tengo que aprender más rápido», se rió él. «¿Qué piensan que sucederá después? ¿Se casarán? ¿O simplemente serán padres que viven por separado?» Parte 6. Un nuevo comienzo. 6 meses después, la familia estaba en terapia. La doctora Marina era una psicóloga especializada en reconstrucción familiar, y las sesiones se llevaban a cabo una vez por semana, a veces con todos juntos, a veces solo con Lucía y Roberto. «¿Cómo se sienten con el proceso de perdón?», preguntó la doctora Marina en una sesión solo con los adultos. «Es más difícil de lo que imaginé», admitió Lucía. «No se trata solo de perdonar lo que pasó. Se trata de aprender a confiar de nuevo, a creer que no volverá a suceder». «¿Y tú, Roberto?» «Entiendo su reticencia. Rompí su confianza de una manera terrible, pero estoy dispuesto a trabajar todo el tiempo que sea necesario para reconstruirla». «¿Y los niños cómo están lidiando con todo esto?» «Mejor que nosotros», se rió Lucía. «A veces son más maduros que los adultos». Era cierto. Carlos había comenzado a invitar a Roberto a las reuniones del colegio. Lucas le pedía ayuda con las tareas de matemáticas. Olivia le mostraba sus nuevos dibujos. Laura simplemente se acurrucaba en su regazo durante las películas, como si siempre lo hubiera hecho. «Quizás», sugirió la doctora Marina, «estén listos para el siguiente paso». «¿Cuál sería?», preguntó Roberto. «Vivir juntos, no necesariamente como pareja, sino como familia». Lucía sintió que se le revolvía el estómago. «No sé si estoy lista. No tiene que ser para siempre», continuó la psicóloga. «Puede ser un experimento por unas semanas para ver cómo funciona en la práctica». Roberto se inclinó hacia adelante en su silla. «Yo compraría una casa nueva, para todos nosotros. No mi casa, no la tuya. Un nuevo lugar que sería nuestro. ¿Y si no funciona? Entonces me iré», dijo él, simplemente. «Y continuaremos con las visitas como antes». Lucía miró por la ventana del consultorio, viendo a la gente pasar por la calle. Familias, parejas, niños, vidas normales, sin la complejidad que la suya llevaba. «¿Puedo pensarlo?» «Claro que sí». Esa noche, Lucía reunió a los niños en el salón. Era el momento de una conversación seria. «¿Qué les parece la idea de mudarnos a una casa nueva? ¿Una casa donde papá viviría con nosotros?» La reacción fue instantánea. Carlos saltó del sofá. Lucas sonrió abiertamente. Olivia dio palmas y Laura se lanzó al regazo de su madre. «¿De verdad, mamá?», preguntó Carlos. «¿Una casa con un jardín grande y una habitación para cada uno?», completó Olivia. «Despacio», se rió Lucía. «Vamos a ir con calma. Sería un experimento primero, para ver si podemos ser una familia de verdad». «Ya somos una familia», dijo Lucas, pragmático como siempre. «Solo necesitamos que papá viva con nosotros de forma oficial». «¿Y si se pelean?», preguntó Laura. Preocupada. «Si nos peleamos, hablaremos y lo resolveremos. Como hacen las familias. ¿Y si no pueden resolverlo?». Lucía dudó. Era la pregunta que ella misma se hacía. «Entonces encontraremos otra solución. Pero les prometo que siempre tendrán una mamá y un papá, viviendo juntos o separados». Y los niños se miraron, como si tuvieran una conversación silenciosa. «Queremos intentarlo»,
dijo Lucas, hablando por todos ellos. Queremos una familia completa. La casa que Roberto compró estaba en un barrio tranquilo de la zona oeste de Madrid. No era una mansión, pero era espaciosa, con un jardín grande, 4 habitaciones para los niños, un despacho para Lucía y una sala de música donde Roberto había instalado un piano de verdad. La mudanza se llevó a cabo un sábado por la mañana, con la ayuda de Carmen y algunos amigos. Los niños corrieron por la casa nueva, eligiendo habitaciones, explorando cada rincón con su entusiasmo característico. ¡Mamá!, gritó Carlos desde el jardín trasero. ¡Hay un columpio y una piscina pequeña! Y un tobogán, completó Olivia. Lucía observó todo desde el porche, con el corazón dividido entre la alegría y la aprensión. Roberto se acercó, cargando la última caja. ¿Arrepentida?, preguntó con cautela. Aterrada, admitió ella, pero para nada arrepentida. Es un comienzo. Esa primera noche, después de acostar a los niños en sus nuevas habitaciones, Lucía y Roberto se sentaron en el porche, observando las luces de la ciudad. Gracias, dijo ella de repente. ¿Por qué? Por no rendirte, por persistir incluso cuando te lo puse todo difícil. Tenías todo el derecho a no ponérmelo fácil, respondió él. Lo sé, pero aún así, gracias. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del barrio. Lucía, te amo. Todavía lo hago. Siempre lo he hecho. Ella cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran en su pecho. Lo sé, susurró. Y estoy aprendiendo a amar de nuevo, a confiar en el amor. ¿Podemos aprender juntos? Creo que sí. Y por primera vez en 5 años, cuando Roberto le tendió la mano, Lucía la tomó. Un año después, en el mismo auditorio del Hospital San Rafael, donde todo había comenzado, Lucía subió de nuevo al escenario. Esta vez, no para recibir un premio, sino para dar una charla sobre resiliencia y reconstrucción familiar. El proyecto Madres del Futuro se había expandido a 5 hospitales. Lucía se había convertido en una referencia nacional en medicina social y su historia personal, que compartía con valentía y transparencia, inspiraba a mujeres de todo el país. La segunda oportunidad, dijo en el micrófono, mirando hacia el auditorio lleno. No se trata de olvidar el pasado. Se trata de transformar el dolor en sabiduría, los errores en aprendizaje y la desconfianza en una confianza más madura y consciente. El perdón no es un acto único, es una elección diaria. Y cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a quienes nos lastimaron, nos liberamos a nosotros mismos para volver a vivir plenamente. En la primera fila, los 4 niños la miraban con orgullo. Carlos llevaba una pequeña corbata igual a la de su padre. Lucas sostenía un cuaderno donde anotaba las frases importantes de su madre. Olivia sostenía un cartel que decía, «Mi mamá es increíble». Y Laura sostenía la mano de Roberto, que no podía apartar los ojos de Lucía. Cuando el discurso terminó, entre una ronda de aplausos emotivos, Lucía bajó del escenario. Esperaba encontrar a su familia en el vestíbulo, pero no estaban allí. Siguió los sonidos que venían del jardín exterior del hospital y se detuvo en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza. Roberto estaba arrodillado en el césped, rodeado por los 4 niños. En su mano, una pequeña caja azul. «Lucía Navarro», dijo, su voz temblando de emoción. «Me enseñaste que el verdadero amor sobrevive a los errores, que una familia se puede reconstruir sobre una base más fuerte, y que algunas personas valen cualquier batalla». Los niños estaban en silencio, pero sus sonrisas iluminaban sus rostros. «¿Te quieres casar con nosotros?», preguntó Carlos, rompiendo el protocolo. Roberto se rió,
las lágrimas rodándole libremente por las mejillas. ¿Quieres ser mi esposa y dejarme ser oficialmente el padre de estas 4 personas increíbles para siempre? Lucía miró a su alrededor. Algunos trabajadores del hospital se habían detenido a mirar. Carmen lloraba abiertamente. La doctora Marina estaba grabando todo en su móvil. «Di que sí, mamá», la animó Olivia. «Por favor», completó Laura. «Te estás tardando mucho», dijo Lucas, pragmático como siempre. Lucía se arrodilló también, poniéndose al mismo nivel que Roberto y los niños. «Sí», dijo simplemente. «Quiero casarme contigo, con todos ustedes». El beso fue acompañado por los abrazos de 4 niños emocionados, risas, lágrimas y aplausos de extraños que se habían detenido a mirar. Cuando se separaron, Laura tiró del vestido de su madre. «Mamá, ¿ahora podemos hacer un dibujo de la familia nuevo?» «Claro, mi amor. Esta vez seremos 6 personas». «¿6?» Lucía frunció el ceño. «Somos 5». Laura sonrió con esa sabiduría misteriosa que solo los niños tienen. Es que cuando la gente se quiere de verdad, siempre llega alguien más para querer también. Y como si fuera una profecía, 8 meses después de la boda, Lucía se enteró de que estaba embarazada de gemelos. Pero esa es otra historia. Por ahora, era suficiente saber que a veces las familias se rompen para reconstruirse más fuertes. Que el perdón es un superpoder. Que el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento. Y que cuando 2 personas realmente se pertenecen, el universo conspira para que vuelvan a encontrarse. Incluso si les toma 5 años. Incluso si tienen que pasar por el dolor. Incluso si tienen que aprender que el amor maduro es más fuerte que el amor joven, porque sobrevivió a la tormenta. Gracias por leer. Espero que les haya gustado esta versión. ¿Quieren saber más sobre la nueva vida de la familia? Epílogo. Una familia completa. 1 año después, las risas resonaban en la casa, mezclándose con el sonido del agua en la piscina y los gritos emocionados de los niños. Era un sábado típico para la familia Fuentes. Caótico, ruidoso y perfecto. Lucía observaba desde el porche, meciendo suavemente a Pedro en sus brazos, mientras su hermana gemela, Elena, dormía en el cochecito a su lado. Con 1 año y 3 meses, los bebés eran la alegría de la casa. Pedro tenía los intensos ojos oscuros de su padre, y los rizos dorados de Elena estaban empezando a aparecer. Una herencia materna. «¡Mamá!», gritó Carlos desde la piscina, ahora con 7 años y aún más parecido a Roberto. «Papá dijo que nos va a enseñar a cambiar el aceite del coche después de comer. Solo si terminan su tarea primero», respondió ella sonriendo. Lucas emergió del agua, siempre el más responsable. «Yo ya terminé la mía, y ayudé a Olivia con matemáticas». Olivia, que había descubierto una pasión por los libros que rivalizaba con su amor por el dibujo, saludó con la mano desde la silla de jardín, donde leía una novela gráfica. «Yo también terminé, y dibujé un nuevo cuadro de la familia para la maestra». «¿Cuántas personas esta vez?», preguntó Lucía, recordando la profecía de Laura. «8», respondió la niña con orgullo, contando a la abuela Carmen y al abuelo Miguel. Miguel, el padre de Roberto, había reaparecido en la vida de su hijo después del nacimiento de los gemelos. El hombre de 65 años, que se había retraído después de la muerte de su esposa, encontró un nuevo propósito en la ruidosa y numerosa familia. Visitaba todas las semanas, siempre con regalos e historias para contar. Laura, la filósofa de 6 años, estaba sentada al borde de la piscina, balanceando los pies en el agua, observando todo con esa mirada pensativa, tan característica. «¿En qué piensas, princesa?»,
preguntó Roberto, saliendo de la cocina con una bandeja de limonada. Estaba recordando cuando no éramos una familia completa, dijo, seria. Parece que fue hace mucho tiempo. Lo fue, aceptó él, sentándose a su lado. ¿Recuerdas cómo era antes? Un poquito. Me acuerdo que mamá estaba triste a veces cuando creía que no la veíamos. Y me acuerdo de que tú no estabas. Roberto tragó el nudo de su garganta. Incluso después de 2 años de matrimonio, todavía había momentos en que la realidad de casi perder todo esto lo golpeaba como un puñetazo. ¿Y cómo te sientes ahora? Laura sonrió con esa forma iluminada que derretía corazones. Completa, como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran en su lugar correcto. Al otro lado del jardín, Carmen apareció cargando una bolsa de la compra. ¡Llegó la abuela!, gritaron los niños al unísono, corriendo a saludarla. Carmen, ahora oficialmente abuela de 6, se había mudado a una casa más pequeña en el mismo barrio. A sus 65 años, estaba más activa que nunca, ayudando con los bebés y mimando a los mayores con la experiencia de quien había criado a Lucía casi sola. «Traje ingredientes para el pastel de chocolate que me pidieron», anunció, inmediatamente rodeada por los niños. «Y yo voy a ayudar a hacerlo», dijo Olivia, siempre ansiosa por aprender cosas nuevas. «Yo también», insistió Carlos. «Solo van a ensuciar mi cocina», se rió Carmen. «Pero vamos a hacer el mayor desastre que esta casa haya visto». Mientras los niños corrían adentro con Carmen, Lucía y Roberto se quedaron solos en el porche con los bebés. Pedro se había dormido en el regazo de su madre, y Elena se estaba despertando lentamente, haciendo esos ruidos adorables que hacen los bebés. «¿Puedes creerlo?», preguntó Roberto, sentándose junto a su esposa. «¿Creer qué?». «Todo esto, nuestra vida. Hace 2 años pensé que te había perdido para siempre». Lucía se acurrucó en el hombro de su esposo, aspirando el olor familiar que ahora la consolaba, en lugar de traerle recuerdos dolorosos. «A veces parece un sueño», admitió, «especialmente cuando los miro a ellos y veo lo felices que son». «¿Y tú? ¿Eres feliz?». La pregunta salió en un susurro, como si todavía temiera la respuesta. «Más feliz de lo que jamás pensé que fuera posible», respondió sinceramente. «No una felicidad ingenua como antes, una felicidad consciente, construida día a día, con trabajo, con mucho trabajo. ¿Te acuerdas de nuestra primera pelea después de casarnos? Sobre los platos», se rió ella. «Dijiste que intentaba comprar tu perdón lavando todos los platos. Y tú dijiste que estaba sacando fallos, porque no podía aceptar que realmente habías cambiado. Y ambos teníamos razón. Por eso funcionó. Porque dejamos de intentar tener la razón y empezamos a intentar estar juntos». Elena comenzó a quejarse, y Roberto se acercó para levantarla. «Ven aquí, princesa. Papá está aquí». Al ver a su esposo con su hija en brazos, Lucía tuvo uno de esos momentos de profunda gratitud que a veces la sorprendían. La vida le había enseñado que el amor maduro era diferente al amor joven. Menos fogoso, tal vez, pero mucho más sólido, construido sobre la honestidad, el perdón genuino y la elección diaria de dedicarse el uno al otro. «Roberto, gracias. ¿Por qué esta vez? Por luchar por nosotros, por no rendirte cuando te lo puse todo difícil, por convertirte en el hombre que necesitaba que fueras». Él se inclinó para besarla. Un beso suave que llevaba años de historia, perdón y promesas cumplidas. «Y gracias», susurró contra sus labios, «por darme una segunda oportunidad, por criar a estas personas increíbles sola, por convertirte en esta mujer extraordinaria». «¡Mamá! ¡Papá!». La voz de Lucas los interrumpió. «La abuela Carmen dice que tienen que venir a ver algo». Entraron en la casa y encontraron un caos organizado en la cocina. Carmen coordinaba la operación pastel como una chef experimentada.
Mientras Carlos mezclaba ingredientes con concentración científica, Olivia decoraba pastelillos con precisión artística. Y Laura lamía la cuchara de la mezcla con la seriedad de quien realiza una tarea. «Miren lo que hicimos», dijo Olivia, mostrándoles un pastelillo decorado con glaseado azul y amarillo. «Son los colores de la familia». «¿Los colores de la familia?», preguntó Lucía, intrigada. «Sí», explicó Carlos. «Azul por los ojos de papá, Lucas y míos. Amarillo por tu pelo, el de Olivia y el de Laura». «¿Y los bebés?», preguntó Roberto. «Ah, ellos son la mezcla de todo», dijo Laura, filosóficamente. «Pedro tiene los ojos azules, pero va a tener el pelo castaño. Elena va a tener el pelo rubio, pero los ojos azules también. Son la prueba de que somos una familia de verdad. Todos diferentes, pero parecidos en lo que importa». Carmen se limpió las manos en el delantal, sus ojos brillando de emoción. «¿Saben lo que más feliz me hace de todo esto?», dijo. «Ver que ustedes dos no solo se volvieron a encontrar, se convirtieron en mejores personas juntos». «¿Qué quieres decir, abuela?», preguntó Olivia. «Tu mamá siempre fue fuerte, pero ahora ha aprendido a aceptar ayuda. Y tu papá siempre fue decidido, pero ahora ha aprendido a ser paciente. Juntos están más completos». Esa noche, después de acostar a todos los niños, un proceso que ahora involucraba 6 camas, 3 cuentos diferentes y al menos 4 vasos de agua, Lucía y Roberto se encontraron de nuevo en el porche. El cielo estaba estrellado y el silencio del barrio los envolvió como un abrazo. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En lo graciosa que es la vida. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada contigo, con 6 hijos, habría pensado que era imposible. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar que sea de otra forma». Roberto la atrajo más cerca y ella se acurrucó en su regazo, como había aprendido a hacer de nuevo. «Lucía, yo te amo. No solo lo que fuiste, ni lo que te convertiste. Amo lo que nos convertimos juntos». «Yo también», susurró ella. «Amo nuestro desorden, nuestro caos, nuestros 6 hijos imposibles, nuestra vida que no se detiene». «¿Llamarías algo más?», preguntó con un tono juguetón que ella conocía bien. «Roberto Fuentes», dijo, apartándose para mirarlo a los ojos. «No me digas que estás pensando en más hijos. Solo pregunto hipotéticamente». «6 hijos, Roberto, 6. Pero Laura dijo que cuando la gente se quiere de verdad, siempre llega alguien más». «Laura tiene 6 años». Él se rió, besando la parte superior de su cabeza. Está bien, 6 es perfecto, asintió ella. Y lo era. En la casa, los niños dormían pacíficamente, soñando con aventuras y pastelillos. Los bebés respiraban suavemente en sus cunas. Carmen descansaba en su casita, feliz de ver a la familia que ayudó a criar finalmente completa. Y en el porche, bajo las estrellas, 2 corazones que se habían perdido y reencontrado volvieron a latir en el mismo ritmo, planeando no tener más hijos, al menos no por ahora, sino más años de felicidad construida día a día con paciencia, perdón y un amor inquebrantable, porque al final habían aprendido la lección más importante de todas. Las verdaderas familias no son perfectas, son resilientes, no evitan las tormentas, aprenden a bailar bajo la lluvia. Y cuando miraron al futuro esa noche, solo vieron infinitas posibilidades de amor, risas y una felicidad que esta vez, estaban seguros, estaba allí para quedarse.